Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, hoy propongo la clase número 10. Va a tener que ver con la continuación de lo que veníamos hablando de comunidades terapéuticas y en este caso vamos a hablar de la formación en el tratamiento de la adicción. Por lo tanto, vamos a hablar del rol del operador socioterapéutico en adicciones, los riesgos que corren los mismos y algunas claves, algunos tips para poder trabajar de la mejor forma. Primero vamos a hablar que esa capacitación en algún momento, ya en la clase anterior también lo habíamos dicho, en Estados Unidos a fines de los años 40, en las primeras comunidades terapéuticas, las personas que estaban a cargo precisamente eran exadictos, ¿sí? Que pasaban a tener un rol de coordinación, un rol de ayuda a las personas que entraban a las comunidades terapéuticas con problemas de adicción. Bueno, después hubo avances en cuanto a las intervenciones, en cuanto a los abordajes, muchos avances a medida que fue transcurriendo los tiempos históricos. También en cuanto a la prevención de las adicciones. Inclusive hasta realizarse en diferentes partes del mundo ciertos másters universitarios en adicciones. O sea que lo que primeramente o lo que inicialmente era eh, capacitaciones más bien propuestas por algún terapeuta que instruía a alguna persona que era exadicta y que podía dar su ayuda por las vivencias que había tenido en la comunidad terapéutica, instruía dándole algunas herramientas, pasó después a tener otros abordajes muy diferentes, por el cual llegaron a capacitarse muchas personas hasta realizar esos másters universitarios. En cuanto a la evolución, bueno, siempre podemos hablar de que un ex residente o que esté en la última fase de reinserción social siempre ha brindado el apoyo a profesionales y a un equipo, ¿sí? Un equipo multidisciplinario. ¿Qué hacía? Bueno, organizaba tareas educativas, recreativas, laborterapia, que es un poco lo que realiza las terapistas o los terapistas ocupacionales en cuanto a juegos y diferentes precisamente labores para que la persona pueda desempeñarse dentro de la comunidad ocupándose de algo importante. Bueno, obviamente que tenía que saber las normas de la comunidad terapéutica por las cuales ya había aprendido cuando había estado, ciertos códigos, lenguaje, y era un facilitador del desempeño de esos otros residentes que estaban precisamente en las comunidades terapéuticas. En algún momento hubo orientadores, llamados orientadores, monitores, que eran, digamos, coordinadores de grupo. Acompañantes terapéuticos en adicción, donde personalizaban haciendo un seguimiento a determinados asistidos, o auxiliar del operador, que ayudaba precisamente al desempeño del operador en sí. Estas personas bueno, colaboran con el operador o terapeutas en sesiones grupales, obviamente recreativas, de convivencia o labor terapia. En tratamientos ambulatorios podía haber una T del asistido y apuntaba al aprendizaje, obviamente, de una vida sin drogas. Ahora, estrictamente cuando hablamos de operador socioterapéutico en adicciones, ¿cuál es el desempeño en una comunidad terapéutica, por ejemplo? Bueno, esas funciones podemos hablar de la coordinación de grupos, la coordinación de talleres, opera en las sesiones individuales, ¿sí?, de los asistidos, entrega medicación a los asistidos previa solicitud de un psiquiatra que deja precisamente mencionado lo que tiene que darle como medicación a esas personas asistidas. Supervisa tareas de convivencia para que no se generen de repente un caos, conflictos mayores que cuando empiezan los asistidos
a entrar en vinculaciones, obviamente vienen con todos los problemas de afuera que pueden aflorar en un momento dado y generarse conflictos, va a tener que estar supervisando tareas que se opongan a ese conflicto y logren que tengan una convivencia armoniosa. Implementa normas, las normas que las clases pasadas habíamos hablado precisamente de ellas, va haciendo que las vayan internalizando, ¿sí? Utiliza herramientas de contención ante la abstinencia, ¿sí? Porque el grado de abstinencia en algún momento del adicto va a ser muy importante, más allá de que quiera y tenga voluntad de poder superar su problemática de enfermedad. Pero hay cosas que se van de madre, ¿no? La abstinencia puede ser brutal, el síndrome de abstinencia, en un momento dado, y va a tener que estar muy preparado el operador para que esto poder contenerlo en ese momento. Funciones educativas en general. En centros ambulatorios coparticipa, ya está junto con otras, con los terapeutas en sesiones familiares o con los terapeutas directamente del asistido. Ya está permanentemente coparticipando, inclusive después habla con el terapeuta, hay conclusiones que se sacan y hay determinadas cuestiones que el terapeuta baja línea, precisamente línea terapéutica, a ese operador. Hay otra figura que es el counselor, ¿sí? El counselor que no es un psicólogo, no es un terapeuta, pero es una persona que puede realizar ciertos diagnósticos en ciertas patologías, por ejemplo, cuando surge conflictos precisamente con conflictos de pareja, conflictos como en este caso de problemas de adicciones, y puede estar vinculado a una comunidad terapéutica, ¿sí? Supervisa a los operadores, orientadores y el staff en general, o sea, todos el equipo en comunidad terapéutica. Tiene actividades, obviamente, terapéuticas, realiza plan de tratamientos, hay grupos temáticos y familiares, hay grupos de salidas que planea el counselor precisamente de la comunidad terapéutica, participa de las sesiones familiares o individuales, está siempre muy pendiente de cuál es la evolución o involución de la persona, colabora con proyectos de reinserción social, se aporta muchísimo, tiene muy en cuenta los aspectos legales, las consecuencias de usos, de abusos, de las intoxicaciones de la persona, mira mucho la historia biográfica de la persona, cómo surgió precisamente la abstinencia, cuándo se realiza, cuando aparece, mejor dicho, y qué grado, qué intensidad, para poder solventar de alguna forma esos problemas. Las comorbilidades, o sea, si también está supervisando si tiene alguna otra enfermedad más allá de lo que pudo haber generado nada más que la adicción. La adicción pudo haber generado otro tipo de enfermedades, o también puede tener alguna enfermedad diferente que ya la tenía antes de que la persona fuera a empezar el consumo. Bueno, la metodología de tratamientos, y siempre está precisamente el counselor, ¿sí? Que trabaja con el operador y trabaja con el psicólogo, con el psiquiatra y prácticamente hace muchas tareas que son parecidas al del operador, con alguna profundidad mayor porque tiene el acceso de repente a poder realizar ciertas terapias cuando son relacionadas a conflictos. Acá vamos a hablar de algunos puntos ahora importantes que tienen que ver con el operador. La formación continua, ¿sí? El operador tiene que estar siempre dispuesto a, más allá de recibirse de operador socioterapéutico, a seguir realizando cursos, congresos, seminarios, actualizaciones, porque tienen que estar actualizados en todo lo nuevo que pueda venir
Después, hay abordajes que pueden llegar a ser novedosos y no se pueden pasar por alto. Hay que estar atentos a todo eso. Inclusive alguna vez se habló del paradigma de reducción de daños, por ejemplo, que de alguna forma intentó complementar al paradigma de abstencionismo, o por lo menos convivieron los dos paradigmas dentro de lo que es la temática de adicciones. Bueno, pero eso fue novedoso. Antes no existía reducción de daños y apareció. Bueno, esos abordajes, las distintas posibilidades de prevenciones, las distintas drogas inclusive, o sustancias nocivas que aparecen en el medio. Bueno, como operadores tenemos que estar actualizados en todos ese tipo de temáticas. Por eso la formación tiene que ser continua. También nos va a dar un nivel educativo inclusive mayor. También vamos a tener que estar muy dispuestos a saber las estadísticas epidemiológicas del tema adicciones, respecto de cómo funcionan las familias en esa actualidad. Alguien que haya hecho un curso de adicciones, por ejemplo, en el año, no sé, 80, en el año 90, en el año 2000, y bueno, no va a ser lo mismo que en el año 2020. Pasan un montón de agua bajo el puente y hay un montón de cosas que no sucedían antes, ante de repente una Argentina que es una sociedad bastante compleja, donde hay fenómenos sociales que hacen que tengamos que abordarlos, porque detrás de esos fenómenos sociales que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver inclusive con la violencia de género, en muchos casos motorizada esa violencia a través de parejas que tienen problema, uno de los integrantes por drogas, que en otros momentos quizás no se abordaban, y en este momento está mucho más en boga, ¿sí?, el tema de violencia de género. Entonces, por citar de repente un tema que tiene que ver con el seno familiar. En cuanto al derecho de piso, otro punto, ¿sí? Son etapas de crecimiento. Obviamente, lo que no hay que hacer acá de repente es que alguien, si es exadicto y integra un equipo en una comunidad terapéutica, de repente esa persona no puede descalificar al resto porque de repente puede tener una formación teórica las personas que están en el equipo, pero no tuvieron vivencia en cuanto a que tuvieron un consumo o se han intoxicado alguna vez, o siempre, o fueron adictos. Entonces, de parte de la persona que fue un ex residente o un ex adicto, no puede estar suponiendo que está en otro nivel superior a la persona que solo tiene formación teórica por el solo hecho de haber tenido la vivencia del consumo. Ni tampoco la persona, el profesional que está en comunidad, descalificar a la otra persona como diciendo, bueno, sí, está bien, vos sos un exadicto y con eso es como que se trata en forma peyorativa a un operador que haya tenido algún consumo de sustancias anterior. No. Pueden convivir perfectamente operadores de una u otra manera, ¿sí? Es más, en algún momento está muy bueno que quizás si alguien tiene una formación teórica mayor, o el otro tiene haber tenido la vivencia tan extrema, de repente puede haber una complementación muy, muy interesante entre operadores para conformar un equipo donde la teoría y la práctica se fundan, ¿no? Pero bueno, acá hay que deponer egos y deponer ciertas soberbias que pueden aparecer muy propias del ser humano. Entonces hay que ganarse el derecho de piso de buena forma. Obviamente alguien que venga de afuera, cuando empieza, tiene que evolucionar en forma, de buena forma, en buenos términos, y ganándose el lugar a través de la profesionalidad que exhiba. Siempre a la persona que ha sido exadicto por lo general, y por ese motivo quizás al resto de los operadores, sea o no sea exadicto, siempre hubo un trato más peyorativo, y quizás por eso también baja remuneración. Nunca se lo remuneró de la forma que corresponde remunerar por el esfuerzo que hace. Eso realmente no está nada bien.
y el reconocimiento profesional no hay que esperarlo de afuera, sino que hay que esperarlo de allí, del equipo mismo, y sobre todo de los asistidos, que realmente sientan y sintamos que estamos haciendo lo que corresponde con ese asistido que abordamos. De esa forma estamos reivindicando a la profesión, ¿sí? Reivindicando de la mejor forma, y la mejor forma es siempre estando en la puesta de límite, la motivación, el afecto, estar educando precisamente a esas personas que estamos asistiendo. Siempre podemos hablar de que la conversación profunda o trivial es una intervención terapéutica, o sea, no siempre se va a hablar de temas ni profundos ni nada. Hay veces que en la cotidianeidad de la comunidad terapéutica se pueden hablar de temas que parecen que fueran banales, que fueran muy superficiales, pero hacen precisamente a esa cotidianeidad. Y hay cosas que de repente salen a relucir de parte del asistido que tienen que ver con la cotidianidad de su familia, ¿no? Si nosotros como operadores nos mostramos realmente serios, profesionales, obviamente, y si tenemos una perspectiva de observación profunda y de alguna forma esa observación empieza a dar resultados realmente positivos, vamos a tener una credibilidad de parte de familiares y del asistido en nosotros. Por eso es muy importante ser de alguna forma confiables, ¿sí? Tanto para el equipo como para la familia y el asistido. Los roles del operador, bueno, al ser confiable lo dije recién, precisamente. En contexto de trabajo, ¿cómo debe ser un operador? Bueno, receptivo, o sea, siempre dispuesto a recibir quizás alguna orden de algún terapeuta, de repente que nos dice cosas para realizar, receptivo a lo que nos dice el asistido, no ponernos otra vez venís con eso, no, ser receptivo realmente. Para eso estamos, no perder el punto de esa perspectiva. Estamos para que la persona logre concretar un proyecto de vida futuro, una reinserción social, no para empezar a ser como, entre comillas, como los ogros de la película hacia adentro, ni los limitadores, ni los autoritarios. Generoso en el aporte, sobre todo con el equipo, ¿no? Ser generoso en el aporte, o sea que cuando vemos cosas no guardarnos ese conocimiento para nosotros, sino que aportarlo. Estar siempre a disposición, siempre listo, como en Scout sería. Tener humildad porque eso se va a transmitir inclusive a la persona, al asistido, y el asistido ha perdido la humildad. Por lo tanto, si reflejamos humildad y transparencia de parte nuestra, va a ser muy interesante, ¿sí? Pero también para pedir ayuda. Quizás hay momentos en que no podemos y hay que pedir ayuda. Tener la humildad de pedir ayuda al equipo para que nos ayude, precisamente. El apoyo a estrategias de trabajo, o sea, creer en las estrategias de trabajo que se van brindando al asistido y a la familia, pero apoyarlas, ¿sí? No andar boicoteando. Si ya empezamos a boicotear estrategias, habla muy mal de nosotros, ¿sí? De nosotros mismos. En todo caso, si tenemos que hacer algún planteo, lo vamos a hacer con fundamento de por qué no nos parece bien tal o cual estrategia. Pero después, ante la unanimidad de tener que realizar una estrategia, nos tenemos que encolumnar detrás de ella. Bueno, siempre está predispuestos a ir a reuniones de equipo, a ateneos, donde hay presentación de casos, etc. Y aportar lo nuestro, obviamente. En el ámbito social, la conducta debe ser la apropiada, porque nosotros vamos a ser referentes sociales del asistido y también la familia nos está viendo como un referente social de la comunidad tal, ¿sí? Como operador. O sea que si nosotros en ámbito social vamos a estar haciendo lo que querramos, en el sentido de tener conductas inapropiadas y que lo sepan ellos, y eso va muy en contra nuestra, ¿sí? Y no vamos a ser confiables.
En rol con los asistidos y con la familia, bueno, ser empático, obviamente tener empatía. Tener empatía es ponerse en los zapatos del otro, saber que el otro está ahí no por paseo, sino porque quiere recuperarse y que hay una familia que en muchos casos está destrozada por las problemáticas que ha surgido por el consumo de esa persona. Interés por la tarea, siempre interesarnos por la tarea que va realizando, que realizamos nosotros, por la tarea que realizamos nosotros a través de la tarea que se generan a través de los talleres que le hacemos realizar a los asistidos. La seguridad en el manejo de límites, ¿sí? Los límites son los que no tienen marcados esas personas, por lo tanto, los asistidos, por lo tanto vamos a tener que ser muy firmes acá en cuanto a límites y no tratar de caer bien a la persona diciendo, bueno, sí, yo caigo bien y de esa forma mantengo las cosas en calma. No, cuando tenemos que decir un no, va a ser un no y lo van a tener que tomar como corresponde. Y si se enojan, bueno, es lo que corresponde y punto. Y ahí van a tener que encolumnarse ellos detrás de ese no que le estamos planteando. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no hay una suerte de comodidad del operador, ¿sí? Que no realiza nada. Y se mantiene muy alegre con la persona, pero no realiza ningún tipo de cambio. Y eso no es lo que corresponde. Bueno, tener amor en esta profesión es muy importante. Acá dedicación, intuición y creatividad son también muy importantes. Acá hablamos también de que para ser operador o para estar asistiendo a un sufriente, siempre hay que tener vocación de servicio humano. Así como lo tiene el operador, lo tiene el acompañante terapéutico, y lo tienen que tener también los terapeutas para no cansarse nunca de por qué están realizando la tarea que realizan. De lo contrario, dar un paso al costado y dedicarse a otra cosa, ¿sí? Porque la vocación es por el ser humano y tratar de sacarlo adelante, siempre. En ámbito personal, trabajar la historia personal para procesar situaciones de transferencia. Es muy importante acá, es muy importante que sepamos que nuestra historia personal, bueno, en el caso de que la persona sea exadicta, trabajar mucho porque se va a encontrar con muchas cosas que aquel asistido va a ser como un espejo de lo que la persona, de lo que el operador vivió. Entonces, ¿cómo hacer para procesar eso sin que le afecte? ¿Sí? Bueno, acá se hacen terapias individuales para el operador y va a ser muy importante. En algunos casos ya está superado eso y no tienen problemas, pero en el caso de tener apenas un cosquilleo de problema, un cosquilleo de problema de que algo le está haciendo ruido a ese operador por lo que está hablando o haciendo ese asistido, bueno, va a tener que resolverlo con una terapia, ¿sí? Aquel que no ha tenido un problema de consumo, pero sí un amigo, un familiar o alguien lo ha tenido, y lo que le transfiere ese asistido también le hace ruido, lo orada por dentro, también va a tener que hacer obviamente esa terapia a fin de resolver ese problema, porque se convierte finalmente en un problema y bloquea el accionar del operador. ¿Cuáles son los riesgos de un operador? Bueno, hay un término, una terminología que se llama furor curandis. Furor curandis. ¿Qué es el furor curandis? Es la compulsión por intentar recuperar a toda persona próxima a sí mismo. O sea, familiares, vecinos, amigos, familiares de asistidos, cualquier persona que pasa por la calle, etc. O sea que es como estar siempre queriendo solucionarle el problema a todo el mundo que tenga un problema, ¿sí? Surge mucho el principio del ejercicio de la profesión de operador. Surge muchísimo porque en el momento el operador viene con toda la pasión por solucionarle todo el problema a ese asistido. Pero bueno, acá hay obviamente que el operador tiene que ver el proceso, que la evolución muchas veces es lenta, que cada uno va a tener sus propios ritmos en cuanto a esa
rehabilitación que va logrando. Entonces, hay que tener mucha paciencia para esto y no tener la compulsión por recuperar a una persona a toda costa y en el menor tiempo posible, o las cosas que sean ya, porque esa inmediatez no lleva absolutamente a nada. O sea, o no lleva a nada. ¿Y qué es no llevar a nada? Es llevar a una a que un asistido no, o cualquier persona a la cual opera este operador no obtenga ningún tipo de resultado positivo. Bueno, el operador se vuelve molesto, controlador, cuando es así, le quita confiabilidad, seriedad, porque se pone demasiado, trata de emplear con demasiada autoridad, que se vuelve casi autoritarismo, porque su accionar, porque esa compulsividad hace que todo tenga que resolverse en un momento, y obviamente que no va a poder ser así, y se pierde totalmente la efectividad. Después tenemos otro término que es el furor educandis, ¿sí? Que es la compulsión de educar a esos asistidos acerca de sus conocimientos, se lo abarrota de información al asistido sin darle tiempo de asimilar. O sea, tengo todo el conocimiento y con una pasión desenfrenada le trato de decir cómo son las cosas y desarrollarle toda la temática de adicciones o de problemas añadidos a las adicciones en un momento dado de forma tremendamente